Hola, continuamos con el curso Participación Política de los Jóvenes y Causas Ciudadanas. Soy la doctora Sonia Contreras. En esta ocasión vamos a abordar el módulo 4, Educación para la Democracia. En nuestro temario del curso tenemos como tema 4.1 la desafección de los jóvenes por la democracia, 4.2 anhelos y esperanzas para la transformación social, 4.3 nuevos empleos e instituciones, 4.4 los partidos políticos en la agenda, 4.4.1 cómo impulsar a los jóvenes en las causas ciudadanas. Nuestro módulo 4, demandas y agendas actuales de las personas jóvenes en México, tiene como primer temática las problemáticas sociales en el México contemporáneo. Es importante, si bien ya en el módulo pasado historizamos al respecto de la construcción social de la categoría de juventud y cómo se fue transformando a lo largo de la historia, también es importante ver la actualidad. Es de suma importancia conocer cómo se ha gestado ahora la participación social y política de los jóvenes en el México contemporáneo. Las problemáticas pueden ser similares a las que estaban en la agenda política del siglo pasado, pero lo que es distinto es el contexto. Tenemos un modo de producción capitalista que es sumamente voraz. Si bien la categoría de joven se gestó en el proceso de industrialización, ahora el contexto que tenemos en el plano económico, social, económico y político es diverso, es amplio, porque además tenemos elementos que en el pasado no existían, como las redes sociales y la tecnología de la información. Entonces, es fundamental que podamos conocer cómo se ha diversificado no solo la población juvenil en el país, sino también las formas de agruparse, de estar, de encontrarse, de hacer relaciones, etc. Es fundamental que tengamos en cuenta todas las aristas que nos proporciona este nuevo contexto, y es por eso que es fundamental abordarlo en esta segunda parte de nuestro taller. ¿Qué es lo que sucede en el presente en México? A muchos investigadores desde las ciencias sociales, especialistas en juventud, a principios de los 2000 se empezaron a preocupar porque había una crisis en la población juvenil en relación a la educación, el empleo y la salud, ¿no? Entonces, a esto se suman algunos contextos sociales específicos. Como todos sabemos, está influenciado de lo macro a lo micro, y en el mundo había necesidades específicas de la población juvenil, pero en México específicamente a principios de los 2000 y después del 2009 con la violencia estructural que se va gestando, hay una población importante de jóvenes, pero muchos de ellos se encuentran en una desigualdad drástica, ¿no? Entonces es importante revisarlo. Alfredo Nateras Domínguez, que es profesor investigador de la UAM, hace una reflexión muy contundente al respecto de cuál era la situación de los jóvenes hace algunos años, y dice que el 35% de la población, como ya lo habíamos platicado, el 35% de la población es joven. 7 millones de ellos, ¿no? De esos 30 y tantos millones que había en todo el país, 7 millones de ellos no estudiaban ni trabajaban, 1 millón estaban en edad de asistir al bachillerato y a la universidad, pero no lo hacían, ¿no? El 65% de los desempleados son jóvenes, 1 de cada 3 vive en una situación de pobreza, además de que 6 millones participan en el narcotráfico, ¿no? Que es un problema social importante y que tenemos que revisar concienzudamente, porque es parte de la violencia estructural a la que se enfrentan los jóvenes a lo largo y ancho del país. También había personas encarceladas menores de 30 años y tenía que ver con cuestiones de desigualdad en general, pero específicamente en este contexto de violencia estructural, específicamente en lugares en donde el narco se ha hecho presente de manera contundente. Y 220,000 jóvenes habían migrado, ¿no? Tanto en el interior del país como en el exterior, y 22.3% de los jóvenes muestra un nulo interés en la política, ¿no? Esto es un dato muy importante porque es justo lo que estamos tratando de charlar acá, de encontrar algunas vías para que las personas jóvenes puedan interesarse en la política y puedan participar. Y bueno, también lo que nos decía el experto es que 1 de cada 4 jóvenes
es víctima de violencia de diferentes ámbitos, ¿no? Es muy importante poner el dedo en el renglón en la cuestión de la violencia, primero estructural, porque la violencia estructural es lo que sostiene a todo el sistema, ¿no? La violencia estructural parte de las instituciones y recae en los individuos de diferentes maneras, ya sea por sexo, por género, por edad, por etnia, por raza, etc. Entonces, este tipo de violencia en los diferentes ámbitos pues pueden suceder en la escuela, en la familia, en las instituciones públicas en general, en la participación política, efectivamente. Entonces es fundamental que podamos revisar qué sucede, ¿no? Como les comentaba, pues en otros países también existe una población joven que tarda años en incorporarse al mercado laboral, y no solo, ¿no?, al mercado laboral, sino a muchas de las instituciones sociales de las que se supone tendrían que gozar de diferentes derechos: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un empleo digno. Entonces es fundamental que podamos revisar qué es lo que está pasando en la actualidad. Si bien desde los movimientos de los 40s y a los 60s y los 70s vemos que hay una demanda por un trabajo remunerado digno, también hay demandas sociales como acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera. En el presente sigue vigente esta demanda, pero nos damos cuenta que gracias a la capacidad de agencia de la que hablábamos en el módulo anterior, las y los jóvenes han podido resistir a estos embates que la misma sociedad y la misma violencia estructural los coloca, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que si bien los jóvenes han tenido negado el acceso a un empleo digno, también lo cierto es que, como lo veremos más adelante, ellos y ellas han podido generar nuevas formas de emplearse, ¿no? Hay un elemento importante que debemos de pensar en el presente respecto a cómo los jóvenes se vieron afectados después de la pandemia de COVID-19, no solamente en el país, sino en todo el mundo, específicamente en la región, ¿no? En América Latina, el Caribe y México. Estas condiciones, gracias a la violencia estructural y a la desigualdad, pues ha sido muy complejo que puedan enfrentarse a ella. Entonces, este parteaguas de la crisis sanitaria que se vivió a partir del 2020, si bien ya había algunos elementos, como lo compartíamos, las cifras que compartíamos, que afectaban a la población juvenil después de la COVID-19, se vuelve mucho más complejo la problemática de los jóvenes, no solo en el empleo o la movilidad, no solo en cuestiones de empleo o escuela, sino también en la cuestión de la movilidad social, ¿no? Es importante pensar también que lo que pasó con la COVID-19 y el hacinamiento de las personas y el distanciamiento social que se generó, pues recluyó a las y los jóvenes en sus casas, haciendo todo desde el interior del hogar a través de pantallas. Entonces eso también afectó muchísimo a la calidad de educación que pudieron adquirir, y también pensar en el proceso de socialización, que es fundamental en esta etapa de la vida. Los jóvenes no nada más digamos, se afectó la cuestión económica si es que estaban por insertarse al ambiente laboral, sino también la forma de relacionarse se transformó a través de las pantallas, tanto en el ambiente escolar como con sus pares, en las amistades, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sector de la población, ¿no?, de actividad económica del total de personas de 15 a 29 años que están ocupados, pero 6 de cada 10 pues se encuentran desocupadas, ¿no? Este sector está en el terciario. Eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Los trabajos en los que se inserta la población juvenil en el país en el presente normalmente son de servicio, ¿no? Son de servicio y de comercio. ¿Por qué? Porque son una actividad informal, es decir, si bien, como vimos, una de las demandas que se proponían en los movimientos anteriores de mayor acceso a la educación, proporcionaron que las y los jóvenes pudieran insertarse al ámbito educativo nivel medio y superior. También lo que provocó es que cada vez más en los trabajos se requiera una profesionalización amplia, ¿no? Entonces,
Antes era posible poder insertarse en algunos trabajos sin necesidad de haber obtenido un título profesional, y ahora las y los jóvenes necesitan tener una experiencia amplia y además contar con la mayoría de estudios para poder insertarse en el comercio, digamos, formal, en el empleo formal, ¿no? Entonces, como vemos, la mayoría de los jóvenes se insertan en los servicios terciarios, ¿no? Que son de comercio y que son de servicios. Posteriormente, el secundario, pues que tiene que ver con la industria y la construcción también, y en el primario, que tiene que ver con la agricultura, ganadería, caza y pesca, en el caso de algunos lugares rurales y semirurales. Entonces es muy importante que podamos pensar justo en esta situación, que si bien se ganaron derechos respecto a la inserción escolar, también se empiezan a generar nuevas necesidades y nuevas demandas en relación a poder insertarse en el ambiente laboral una vez que terminan esta profesionalización. Pero al verse limitados, al no contar con un título, pues también se van relegando a actividades menos importantes o sin tanta toma de decisiones, y se van insertando en el trabajo informal, ¿no? Entonces, la tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años pues muestra un nivel del 7%, es decir, de 1.2 millones de personas desocupadas, que no son pocas, y que han representado un poco más del doble, ¿no? De magnitud comparada con la tasa de población mayor a 29 años. O sea, esto se ha incrementado después de la COVID-19, y si son, como les comento, han sido problemas que se han venido generando desde hace mucho tiempo, pero que en esta crisis pues se van asentando, ¿no? En ese sentido, como les comentaba, pues se van generando nuevas formas de trabajo al ver que ellos no pueden insertarse en diversos espacios o trabajos formales. Las y los jóvenes empiezan a generar diversas formas de trabajo, especialmente, si bien ya veníamos hablando del emprendimiento y de la autogestión, en este caso de la COVID-19 empiezan a surgir plataformas en redes sociales para generar sus propios contenidos, pero digamos de una manera más formal o más amplia. También eso tiene que ver con los recursos económicos que las personas vayan teniendo para poder crear contenido, ¿no? Es decir, contar con elementos técnicos que les permitan generarlos, pero también hay otras formas de poder hacer relaciones a través de las redes sociales y vender productos o mercancías, ¿no? Hay algunos ejemplos como las nenis, ¿no? Que eran jóvenes que a través de Facebook, de Instagram, ofrecían productos de diversa índole y entregaban, por lo menos en la ciudad, en diversos puntos de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa también con esta generación? Además de poder hacer uso de la tecnología para generar, digamos, empleos, discusiones, relaciones, etcétera, también lo que vamos viendo es que hay una generación en donde la tecnología se vuelve parte de la vida cotidiana, y entonces muchas de las cosas que antes eran privadas se vuelven públicas, ¿no? Y eso nos ayuda, más allá, ahorita vamos a ver un poco de las posturas que hay en relación al uso de las tecnologías y de las redes sociales, que a veces las estigmatizan porque dicen que los jóvenes se vuelven inseguros e introvertidos y se ensimisman, etcétera. Pero lo que nos damos cuenta también es que en esta generación millennial hay un uso de la tecnología para poder poner, además de generar nuevas formas de socializar y de empleo y etcétera, lo que vemos también es que se pueden generar nuevos discursos y nuevas formas de pensamiento y de acción, incluso, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a través de las tecnologías y las redes sociales y algunas plataformas se van generando nuevos discursos en relación a lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, a lo que es ser joven, a cómo se ha transformado la idea de cómo es un ciclo de vida normal, digamos, o alguna preferencia sexual normal. También nos damos cuenta que empiezan a generar discursos en relación a la diversidad sexual, pero también empiezan a cuestionar algunos parámetros de
de género, ¿no? De cómo las mujeres y los hombres pueden ser distintos a lo que habían sido sus padres. Y en relación a la sexualidad es fundamental porque nos permite ver cosas que en el pasado no existían. Como les comento, era cuestión de la vida privada, era algo que no se hablaba, que no se decía. Y entonces nos vamos dando cuenta que se van generando nuevos discursos y nuevos imaginarios respecto a lo que es ser joven, y se van enriqueciendo con el cuestionamiento a lo establecido socialmente. Estos estereotipos de los que hablábamos anteriormente, tanto de género como de edad, etcétera, se ven cuestionados a través de esta nueva generación, ¿no? Hay algunas personas que dicen, y que los estudiosos de las juventudes muchas veces también refutamos, que es la generación de cristal, porque dicen que ya no se les puede decir nada a los jóvenes, ¿no? No es que no se les pueda decir nada, es que visibilizan los jóvenes y cuestionan cosas que sus padres o sus abuelos no habían nombrado, y que ahora esta juventud pues sabe perfectamente que hay consecuencias respecto a seguir patrones que no van de acuerdo con lo que ellos piensan, y entonces se empiezan a modificar todos estos discursos. Es muy importante mencionar un poquito de cifras porque nos da la dimensión de ubicar cómo en México hay una tendencia amplia a usar las redes sociales, ¿no? Se dice que en México el 96% de los jóvenes entre 20 y 30 años se comunican a través de redes sociales. Esto es fundamental porque entonces nos damos cuenta, como les digo, que la socialidad rebasó la realidad. Si bien era lo habitual antes de la COVID-19, en la COVID-19 lo que nos ayudó la tecnología fue en que las y los jóvenes que tuvieron que recluirse para evitar los contagios, que dejaron de ir a la escuela, pudieron seguir generando a través de estas redes sociales sus lazos de amistad, comunicarse con familiares, a lo mejor con sus parejas, etcétera, y eso permitió que muchas de las consecuencias psicológicas que hubiera podido tener la crisis sanitaria disminuyeran, ¿no? También en contraparte nos damos cuenta de que este asunto de usar las pantallas para socializar de alguna u otra forma permitieron o desarrollaron algunos rezagos educativos que en el presente es fundamental que los tomemos en cuenta quienes somos docentes y las autoridades educativas, para darse cuenta de que necesitamos nivelar lo que sucedió en la pandemia en el presente. Que las tecnologías de la información y de comunicación, como lo venimos comentando, son un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión de procesamiento y almacenamiento digital de información, es decir, los celulares, las computadoras, tanto las PC como las portátiles, etcétera. Se volvieron herramientas, son un conjunto de herramientas que se volvieron fundamentales en el presente. ¿Qué pasa con estas nuevas tecnologías? Bueno, pues que de ellas se derivan conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, ¿no? Una de esas principales pues son las plataformas de entretenimiento, pero también las redes sociales que, como les digo, les permitieron a las juventudes pues estar en contacto continuo con su grupo de edad, con sus pares, pero también con padres, hermanos y otras personas de sus redes más cercanas, ¿no? Entonces, a partir de los 2000, ¿no? Ya la encuesta nacional de juventud de los 2000 ya hace mención del uso de tecnologías de la información y de la comunicación por parte de la juventud. Es interesante porque los jóvenes son quienes hacen más uso de las tecnologías en relación a los niños y a las personas adultas, digamos, en un inicio, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo los jóvenes también pueden ir innovando en relación a cómo se comunican y los usos que hacen de diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, vamos teniendo estos nuevos elementos para la socialización juvenil. Y bueno, ¿qué pasa con este asunto? ¿Por qué es importante ver este vínculo entre jóvenes y tecnologías de la información? Bueno, pues porque se establecen los jóvenes a través de estas establecen otro tipo de socialidad
entre sus pares generacionales y les permiten construir un sentido de pertenencia a un colectivo socialmente cultural diferenciado. Lo que vimos anteriormente de cómo se apropiaban de las calles, cómo se apropiaban de las escuelas, cómo se hacían presentes en diferentes espacios físicos de la vida social, en este momento o en este contexto histórico nos damos cuenta de que los jóvenes trascienden los espacios físicos a través de las TICs para hacerse presentes, ¿no? Entonces son fundamentales porque de allí vamos a ver cómo se derivan también otras formas de participación. Como ya lo comentamos, es importante darnos cuenta cómo también a través del contacto con otras partes del mundo de manera inmediata les permite a los jóvenes tener la percepción de qué es lo que está pasando en otras latitudes y enriquecer esas nuevas formas de relacionarse con formas exteriores y aprender de la diversidad no solo sexual, sino también cultural, política, social, formas de agruparse, nuevas modas, nuevas tendencias culturales, artísticas, musicales, y eso creo que es enriquecedor y fundamental para poder entender a la juventud del presente.